universitario les diría que no solamente el sudeste, es todo el país, sino que estamos viendo que la minería, por ejemplo, siempre hemos sido una potencia minera, hemos dejado la producción de minería. El estado de Chihuahua, el más poderoso del país, el más grande del país, tiene los yacimientos de oro, dicen los medios de inteligencia, los yacimientos de oro más grandes del país, y están en manos de puras empresas transnacionales. Entonces, no es la recuperación solamente de una región, es la recuperación del país, es la recuperación de 40 millones de mexicanos que tenemos en Estados Unidos que no lo sabemos utilizar, cuando en un tema como este deberíamos de utilizar a los mexicanos en el exterior como fuerza de presión al interior de los Estados Unidos. Claro, si tuviéramos una clase política de alto nivel, no la tenemos, desafortunadamente no la tenemos. Decía el gran pensador Platón que esa clase, cuando no hace nada, se convierte en una aristocracia, en lo peor de lo peor. Eso es lo que tenemos en el país, una aristocracia, porque todos hemos vivido, desafortunadamente, porque no hemos ejercido la Constitución, porque la Constitución es muy clara, hay que apoyar a los municipios, estamos apoyando al centro. ¿Sí? ¿Por qué? Obviamente se cambió el esquema de la Constitución, porque esa acumulación de capital, desde un punto de vista ideológico, solamente reconcentra la riqueza en 300 familias en el país, que se recirculan en todos los partidos políticos. Yo por eso insisto, mi lucha no es contra los partidos políticos, mi lucha son los intereses de la nación, y los intereses de la nación no son los intereses partidarios. La gente confunde la lucha partidaria con los intereses de la nación, y no hay en este momento una claridad de que tenemos que delimitar esas luchas, porque lo que tenemos que defender son a la patria, o sea, ese patriotismo que hemos perdido. En 1973 se descubrió el gran yacimiento, el quinto giga yacimiento más grande del mundo, llamado Cantarell. Lo descubrió, y tuve la información gracias a Enrique Pastor Cruz Carranza, un pescador de camarón llamado Rudecindo. Ese debería ser el santo que deberíamos tener todos en nuestras casas, Rudecindo Cantarell, porque hemos vivido desde el 73 a la fecha de ese petróleo, de ese gigantesco yacimiento petrolero. Bien, pero esa riqueza, insisto, se queda concentrada en la gran capital de México. La isla del Carmen, porque es isla federal, porque depende de la federación, los ingresos que saca la federación de ahí no le regresa más que al estado de Campeche, por un documento que me hizo llegar el tesorero en aquel entonces del gobernador, le regresa a la federación, al estado de Campeche, el 0.001% de los ingresos petroleros. Ese es un centralismo absurdo que tenemos en el país, un centralismo que viene desde el momento de las constituciones. En 1824 se hizo la primera gran constitución y se le daba el poder a las localidades, y nosotros insistimos y cambiamos y le dimos el poder al centro, porque estamos un país fuerte y le dimos un poder gigantesco al centro. Nos hemos olvidado de que toda la nación, sin excepción, aporta a la gran capital de México. Entonces, yo que estuve en la Secretaría de Hacienda les digo, el ingreso fiscal, la parte más delicada de la economía, el ingreso fiscal se queda el 80% en la capital, 16% a los estados de la República, y vean ustedes la miseria que le entregan a los municipios. El 4% del ingreso fiscal de la federación va a 2.500 municipios del país. Eso no lo podemos ya permitir, tenemos que hacer un cambio. No es solamente la defensa del petróleo, es un cambio que tenemos que hacer, un cambio de mentalidad, un cambio de estructura de la gente. No es posible ya. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta de todos los tiempos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con clases preparadas, con gentes preparadas, con gentes que tengan interés en la nación, no interés en los partidos, no intereses monetarios, porque eso es lo que nos ha acabado. Porfirio Díaz, en 1864, lo que hizo, les dije hace rato, fue sacar a los norteamericanos de las
islas que estaban alrededor en el Golfo de México. En 1847, fíjense ustedes, cuando estaba la guerra México-Estados Unidos, comentaba Enrique Pastor, todavía la isla del Carmen fue una isla con bandera norteamericana. Todavía se mantuvo la bandera norteamericana mucho tiempo en Isla del Carmen, hasta épocas recientes inclusive, y se menciona como especulación que la isla Guada es pertenencia a la familia Bush, más para que les digan hasta ciertos niveles. Y no crean que son teorías de la conspiración, porque cuando estábamos precisamente en Isla del Carmen, un personaje, lo llegamos a detectar posteriormente, el licenciado Humberto Calada y su servidor, un personaje que vivía en Villahermosa, Tabasco, y no se me olvida el nombre porque es muy fácil de recordar, King de Rey, King Freeland. King Freeland era el representante, así, especulando, era el representante de la CIA en Campeche. Y no solamente la CIA está en Campeche, porque le recomiendo un libro que está ahorita en la Gandhi, que se está vendiendo muy rápido, que es la historia de la Mossad reeditada, la historia secreta de la Mossad. La Mossad es el órgano de seguridad de Israel. Se menciona ahí que el gran espía que ellos tuvieron en esos años, los años 70, en México, Amiral Mir, fue y estaba encargado de monitorear los embarques del petróleo en Campeche. Esa era la función que tenía Amiral Mir en México. Lo eliminan, y lo eliminan para cosas también de teorías de la conspiración, lo eliminan en Michoacán. Como cosa rara se cae el avión, se le detiene el motor. Entonces, decía la Mossad, en ese momento decía la Mossad, que el haber eliminado a Amiral Mir significaba que George Bush padre no iba a ser castigado por el asunto Irán-Contra. Un asunto que mucha gente se le olvida también aquí en México, pero que tenemos que crear la inteligencia popular, no la inteligencia de los órganos, no la inteligencia de los órganos, sino la inteligencia popular. Se nos olvida que esa operación Irán-Contra se desarrolló en Tampico, que siempre fue la ciudad petrolera de las conspiraciones en contra del gobierno federal, por un personaje que actualmente es uno de los dueños de la Coca-Cola, la familia Fleischmann. Y después vienen otros personajes, Grossman, viene otro personaje más, Leo Corrodi, viene otro personaje más, Marcos David Katz, que es precisamente dueño de una línea que corre para Campeche y que nuestro amigo me mandó por ahí, esa línea Caribe de Marcos David Katz, que es precisamente, si no me equivoco, es compadre o está muy cercano de Elliot Abrams, que fue el operador de Ronald Reagan en la operación Irán-Contra. Entonces, todos esos temas de inteligencia los tienen que saber, porque finalmente Andrés Folsen, uno de esos personajes de Irán-Contra, es el dueño aparente de la Torre Omega, que está situada en Campos Elíseos 345, de donde salen todas las conspiraciones contra México. Ahí está la clave de esa torre. Fíjense que tan cerca está del avionazo de Montes Urales, ¿verdad? Entonces, esas son las dudas, esas son teorías de la conspiración, conste que quede porque nos están grabando, son teorías de la conspiración, pero tenemos que estar muy atentos a esos temas si queremos defender al país. Yo me acuerdo, y con esto concluyo, me acuerdo de un ingeniero petrolero ya de mucha edad muy avanzada, que en alguna ocasión estaba en una conferencia que estábamos dando, que al final se acercó de una manera muy humilde y dice: yo quiero servirle a usted para darle información, porque esa información sabemos que la están pasando otras gentes que están luchando por este país. Dije: ¿cuál es su función? Dice: mire, yo fui ingeniero petrolero, como no encontré trabajo en México, me tuve que ir a trabajar a Irán, a Irak, a Arabia Saudita, etc. Pero me tuve que regresar a México, al querido México. Dice: y la historia me tiene en este momento
como el vigilante de la torre de Pemex. Sé quiénes entran, quiénes salen, con quiénes salen acompañados, etc. Esa es mi pequeña labor como defensor de este país, para darles a ustedes, cuando tengan el atrevimiento de escribir estos temas, y nosotros lo hemos tenido continuamente, ustedes lo podrán ver hasta en el periódico Voces del Periodista, en donde pues, los temas que tocamos no son para párvulos, son temas para aquellos, para hacerles ver que la defensa de este país empieza por la fuerza. Que se defiende a esta prensa con las ideas, y cuando las ideas vienen de la academia bien preparada, como decía Platón decía, la república se defiende con las ideas, la república se va a defender con las ideas. Es la única forma que tenemos que salir adelante de nuestra nación. No podemos mantenernos como académicos, como personajes, con los brazos cruzados esperando que los políticos resuelvan los problemas. Es el momento de pedirles, créanme sinceramente, porque hay un rejuego en los Estados Unidos. Hay un rejuego que no sabemos qué tan positivo, qué tan negativo va a ser para nosotros, pero creemos como utopistas que somos, que el grupo de los Bush va de salida. Y en ese momento tenemos que aprovecharlo para pedirle a la clase política mexicana. Llegó el momento en que esas diputaciones plurinominales, que son 200, se le deben entregar a la sociedad civil mexicana. Ya basta, insisto, de esta clase. Yo quisiera complementar algunos aspectos que también creo que son muy importantes que ustedes conozcan. Efectivamente, se señalaba hace un momento de la trascendencia de Luisito Cantarell, el pescador que fue a notificar de la existencia de las chapacoteras, de esa renta petrolera que ha generado 30 años de solvencia económica, de sueños y de matrimonios, de tantas cosas que estamos viendo ahora que se cancelan y que no se cancelan, que se quieren realizar o no se quieren realizar, y de toda la gran renta petrolera. Luisito Cantarell representa en sí la buena fe de un mexicano que llama la atención una riqueza natural que genera riqueza, y también es el ejemplo más crudo de la indiferencia y de la infamia gubernamental, ya que Luisito Cantarell muere en Isla del Carmen cuando le da un infarto en Isla Guada, Ocogo, y el señor no puede ser trasladado a Ciudad del Carmen porque la patrulla, la ambulancia, no tiene gasolina y no hay quien la suba. Ese fue el final descubridor del Marco Cantarell, que lleva su nombre, que fue premiado con el otorgamiento de una gran concesión petrolera. Se le dio un tambor de 200 litros para que diario vendiera petróleo diáfano para los turqués en Isla Guada. En esas condiciones murió el descubridor de los pozos petroleros. Y en esas condiciones hemos visto en el sudeste de la República salir las grandes riquezas de ese país saqueadas, la madera, el chicle, el camarón, el petróleo, y tantas riquezas más, que mientras no nos preparemos, no asumamos la responsabilidad que nos corresponde, no exijamos a nuestros gobernantes, no los traigamos aquí a foros como el del Club de Periodistas, como hoy estuvo Sebastián Calderón Centeno, el senador panista, y del partido que sea, y le exijamos, le demos seguimiento a estas cosas, serán llamará de metal situaciones que se presenten de momento, y la capacidad, créanme que sé lo que les digo, la capacidad de presión, de corrupción, de persecución y de marginación que manejan estos grupos beneficiarios del petróleo y estos grupos políticos es verdaderamente inmensa. Cuando señala aquí el maestro Juan Ramón Jiménez de la presencia de inteligencia de la Mossad, pues nada más que comentarles que cuando se descubre el centro de espionaje
viaje telefónico en Campeche por parte de la hoy diputada Laila Sansores San Román, se encuentran equipos traídos de Israel, gente capacitada en la Secretaría de Gobernación con diplomas otorgadas por el CISEN durante el periodo de Jorge Carpizo Magrero, y esos equipos fueron trasladados desde Israel supuestamente palizas diplomáticas, cuando el embajador de México en Israel era el exgobernador Rafael Cortés Barrera, que en 1975, cuando se descubre el manto Cantaré, no hace absolutamente ninguna negociación a favor del Estado de Campeche, como lo hizo Leandro Rovirosa Juárez. Sí, en un informe de gobierno, Rodríguez Barrera le reprocha a Leandro Rovirosa Juárez ser un enemigo de la nación por oponerse al desarrollo del país. La carrera de Leandro Rovirosa Juárez se terminó. Rodríguez Barrera fue presidente del PRI, embajador, secretario de la reforma agraria y hasta la fecha consejero para las candidaturas del PRI vitalicio. De ese tamaño es las complicidades, y de esa manera tenemos que dar a conocer todas estas cosas que se suscitan. Verbena no nos las robaron, no desapareció, no es un mito, es una realidad documentada, es algo que debemos rescatar con las leyes, con la lucha de los campechanos, de los mexicanos y con el reclamo permanente. De no ser así, tenga la plena seguridad que nos van a seguir despojando a nosotros hoy, a nuestros hijos mañana y a todas las generaciones.